Vamos a dar inicio al evento que programó nuestra licenciatura en Derecho, que se encuentra aquí este semestre y que ha tenido un gran impacto con nuestros estudiantes. Tenemos como invitada y a la cabeza del evento a la doctora Sandra Salomé Olea Benítez. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Penal y doctora en Educación. Con más de 10 años de experiencia como abogada, litigante en materia cuatrifamiliar y penal, maestra de asignatura de aquí de la UACM del plantel Cuautepec, imparte Derecho Ambiental y Delimitación del Objeto Jurídico. Vamos a darle un aplauso y bienvenida, profesora. Gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias. Voy a presentar a la ponencia que hoy nos hace el favor de dirigir esta ponencia sobre prevención y control de la contaminación. Ella es ingeniera por el Instituto Politécnico Nacional de Ingeniería y Tecnología. Es licenciada en Derecho por la Escuela Superior de Cuautla. Tiene experiencia laboral más de 10 años en el sector privado. Es ingeniero de proyectos en Universidad Universal Water. Colaboró en el grupo de PepsiCo. Es supervisor de operación de metanol y purina, derivados de la leche, la esmeralda, uni, manzanillo, bocar saltillo y bocar merma. En el sector público, el supervisor de operaciones de red de agua potable, generador de vapor y sistemas de enfriamiento de la Secretaría de la Función Pública, ingeniero de servicios en administración portuaria, ingeniera en Veracruz, supervisor de operación en Metal en la UAN Unidad Coajimalpa. Bienvenida, ingeniero. Buenos días a todos, espero me escuchen. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de esta conferencia, este charla. Les agradezco mucho por esa atención. Y bueno, nuestra ponencia se llama Prevención y Control de la Contaminación del Agua. Vamos a hablar de las acciones que podemos llevar a cabo como a nivel personal, colectivo, nacional e internacional. Bueno, comenzamos. Primero que nada me gustaría presentarles algunos datos. Como bien sabemos, la importancia del agua es muy importante este recurso hídrico, puesto que lo necesitamos para la vida, en simples palabras. Y es así, en este contexto, que durante la resolución de la Asamblea General de la ONU, la resolución 64-94, se reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, que dice en esta resolución al cárcel: el derecho humano al agua debe ser suficiente, saludable, aceptable, accesible físicamente y asequible. Además, este acceso al agua y saneamiento también está considerado en el objetivo número 6 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU del 2030. Cabe mencionar, para los que no estemos involucrados en temas jurídicos, que la gestión jurídica del agua se encuentra establecida en los artículos 4, 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también de las leyes
América Latina, de México y del mundo. Mencioné solamente 6 para dar pues, mayores referencias. Podemos encontrar estos datos en el Instituto Mundial de Recursos, en su página oficial. Nos dice el primer dato que 1 de cada 3 personas cuenta con acceso al agua potable. En América Latina cuenta con el 33% de los recursos hídricos renovables del mundo. Sin embargo, esto no significa que cuente América Latina con estos recursos sea disponible para toda su población. Hay una diferencia entre tenerlos y poder disponer de ellos. Esto en relación a que implican cuestiones de infraestructura, de tecnología, etc. También nos dicen que más del 48% de las aguas residuales en el mundo se vierten en ríos y mares sin tratamiento alguno. Y bueno, para variar, México se encuentra desde dentro de los 25 países con más estrés hídrico del mundo. Más adelante vamos a explicar a qué se refiere este estrés hídrico. Como en consecuencia, es una consecuencia de que no toda la población tenga acceso a este saneamiento. Podemos decir que 1.6 millones se registran 1.6 millones de muertes anuales debido a una insuficiencia de sanitización o higiene. Y bueno, como dato general, el 97.5% del agua del planeta es agua salada. El 2.5% del agua es agua dulce y de ese 2.5% solamente el 0.8 es potable. Entonces, abonando los datos, tenemos que México, según la Conagua, posee aproximadamente el 0.1% de agua dulce a nivel mundial. ¿Y para qué se utiliza esta agua en México? Bueno, pues el 77% de esta agua disponible la utilizamos para actividades relacionadas a la agricultura. El 14% se utiliza para abastecimiento público, el 5% para las termoeléctricas y la generación de energía, el 4% para la industria. Esto no significa que la industria pues utilice menos recursos. Más bien, la industria utiliza otro tipo de soluciones. Más adelante vamos a ver. Les presento en este diagrama algo que se llama el estrés hídrico a nivel mundial. El estrés hídrico es una relación que existe entre el agua, la cantidad de agua disponible, que gastamos entre el total disponible en una región. Y bueno, como vemos en este diagrama, este mapa está dividido por países. Dice el título del diagrama: los 25 países que actualmente son expuestos a estrés hídrico extremadamente alto anualmente. Entonces, abajo del título podemos ver un indicador que nos indica el estrés extremadamente alto, alto, medio, alto y sucesivamente. Podemos ver que se indica un porcentaje. Este porcentaje dice que, por ejemplo, para el caso del estrés hídrico extremadamente alto, significa que las reservas de un país o de una nación están sobreexplotadas más allá del 80%. Para el caso del estrés hídrico alto, las reservas de agua de esta región han sido explotadas por entre el 40 y el 80%. Lo he dicho bien, sobreexplotadas, no explotadas, sobreexplotadas. Entonces, como podemos ver, México
encuentra dentro de los países, como dije, que tienen más alto estrés hídrico, es decir, que sus reservas están siendo mayoritariamente explotadas. Y esto además tiene que ver con la permisibilidad de la legislación mexicana y también por la zona, geográficamente hablando, en donde se encuentra nuestro país, que es la franja desértica. Ahora vamos a ver a nivel Latinoamérica. Es una información que también pueden encontrar en el Centro del Instituto de Recursos Internacionales. Como podemos ver, México se encuentra de los países en donde pues se mantiene esta tendencia, es decir, se mantiene dentro de los países con más alto índice de estrés hídrico. Bueno, a nivel nacional, los estados con mayor estrés hídrico son, en su mayoría, los estados del norte, evidentemente porque no cuentan con los recursos hídricos suficientes para el sur, por su legislación, por la sobreexplotación y por también la ubicación geográfica. Adicionalmente, me gustaría comentarles que una de las problemáticas del agua en México actualmente pues son estos desarrollos inmobiliarios que tanto nos han mencionado recientemente. Del lado superior derecho pueden ustedes ver una imagen de un desarrollo que es Lomas del Pedregal. Lomas del Pedregal tiene 2 lagos artificiales. Los habitantes de este conjunto habitacional, o no es habitacional, es un conjunto residencial, manifiestan que es un sitio en donde estos lagos son alimentados por aguas residuales. Lo cierto es que eso no es verdad, porque la planta de tratamiento que se encarga de rellenar estos lagos no funciona en su totalidad. Entonces, no tenemos ese abastecimiento o relleno de esos lagos a partir de aguas residuales, sino del servicio público potable, es decir, el agua potable que se distribuye a toda la Ciudad de México también tiene que abonar al volumen de esos lagos artificiales. Mismo caso para los desarrollos comerciales grandes, como por ejemplo el desarrollo Mística, que ilegalmente se construyó exactamente en la Ciudad de México. Ha sido muy polémico este caso y efectivamente es también el desarrollo inmobiliario que nos ha tenido en esta situación, porque aumenta el estrés hídrico de las regiones. Y bueno, en la parte inferior derecha ustedes pueden ver una imagen que se hizo viral hace poco tiempo, donde dice: no es sequía, es saqueo, porque efectivamente vamos a ver más adelante cómo se han sobreexplotado, según datos de Conagua, nuestros recursos hídricos. Ok, vamos a hablar de la sobreexplotación. Este es un dato de Conagua que pueden consultar. Son de los últimos reportes que se han registrado. Podemos ver en la tabla que por año se registran tantos pozos sobreexplotados. Actualmente se tiene un registro, dato para examen, pregunta de examen. 157 pozos son los que están siendo sobreexplotados a nivel nacional. Y bueno, otra de las problemáticas también es la omisión de las obligaciones de las autoridades, de los actores del agua. Y por ese motivo les he presentado a grandes rasgos las obligaciones de cada uno de los actores del agua. Particularmente, cada uno de los poderes de la República, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, pues se tienen obligaciones relacionadas al agua. Por ejemplo, en el Ejecutivo se pueden encontrar
las atribuciones, las obligaciones, las facultades del Ejecutivo Nacional en la Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 6, en donde nos habla de su administración y también de la implementación del Programa Nacional Hídrico. El actual, el vigente, es el Programa Nacional Hídrico del 2020 a 2024, ese es el actual. El legislativo, el Congreso de la Unión tiene en cada una de sus cámaras tiene una comisión de recursos hídricos. En el Poder Judicial, pues es el garante de, como ya lo hemos dicho, el acceso al agua es un derecho humano y entonces el Poder Judicial tendría que ser el garante de todos estos derechos. Y bueno, sus atribuciones relacionadas a este tema están contenidos en el artículo número 416, en la Ley General de Aguas, y como ejemplo puse el artículo 416 del Código Penal Federal, en donde nos habla de delitos en contra del ambiente y la gestión ambiental, particularmente en el caso de la contaminación de aguas federales, consideradas como federales. Además, están las secretarías de Estado, como por ejemplo Semarnat, la Secretaría de Ecología, la Secretaría de Salud, Profepa, Conagua, que es la Comisión Nacional de Agua, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el acceso al agua se ha convertido en un derecho humano. Por tanto, la Comisión está encargada de la difusión y en su sexta visitaduría, la sexta visitaduría ha destinado un micrositio para la difusión de todos estos alcances y además de las acciones que ellos pretenden o más bien recomiendan para la garantía de este derecho humano a todos niveles. Además, contamos con organismos internacionales como la ONU, tiene su propio segmento que se llama ONU Agua, y también contamos con la participación de la sociedad, con el Consejo Consultivo del Agua. Otro problema que se enfrenta actualmente es la capacidad técnica para el tratamiento de agua. Estoy hablando del tratamiento de agua para la potabilización y el tratamiento de agua aguas residuales. Entonces, bueno, Conagua, en su Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento del 2022, que es la última versión, nos reporta que actualmente existen 984 plantas potabilizadoras en operación y 2.872 plantas municipales de tratamiento. El problema que cuenta esta parte es que existe una diferencia entre la capacidad instalada y el volumen tratado, porque a pesar de que las plantas son diseñadas para cierto volumen, para tratar cierto volumen, por muchos motivos no se trata toda el agua si no se trata todo el volumen de agua esperado, entonces eso se convierte en un problema. Obviamente depende de muchos factores, como por ejemplo, en este mismo sentido, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 25 plantas de tratamiento de agua residual operando, que tienen una capacidad instalada de capacidad instalada de 173.35 millones de metros cúbicos por año, y que solamente trata 88.7 millones de metros cúbicos por año. Esto significa que solamente se está tratando el 51% del volumen que se espera. Ahora, ¿por qué el motivo más común por el cual esto se lleva a cabo o se cuenta con estas deficiencias es por la rotación de personal que
como son actividades relacionadas a un tipo de riesgo sanitario, es el motivo por el cual los operadores no se encuentran tan interesados en desarrollar esas actividades y por eso existe esta rotación del personal. Esta rotación tiene como consecuencia que no se cuente con personal calificado para cada una de las operaciones de las plantas. Eso dificulta tanto la operación como la obtención de resultados y del volumen del tratado. Entonces, vamos a hablar de la prevención. Como dice un dicho, no hay nada más barato que la prevención. Y bueno, en este sentido me gustaría presentarles un video de un reportaje. Es una tragedia ambiental que ha perseguido, que ha sido pues el dolor de cabeza durante mucho tiempo en México. Es una tragedia ambiental sin precedentes en los últimos 50 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hubo un derrame de 40 millones de litros de solución acidulada de lixiviados de minería sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora. Entonces, solamente voy a poner una fracción de este video. Ustedes tenemos fallas técnicas con el internet. Ahora mismo. Ok. Bueno, vamos a hacer un resumen para ahorrar un poco de tiempo. Como se escucha en el video, es un... Ok, bueno, en resumen, una minera a cargo de Grupo México hace poco más de 10 años realizó ilegalmente una descarga de lixiviados, es decir, de todos estos residuos de sus procesos, ilegalmente directo al río Sonora, es decir, sin tratar. Eso evidentemente está fuera de la ley porque para cada una de las plantas de tratamiento, para cada industria, se tiene que cumplir con cierta normatividad en cuanto a la disposición de sus residuos. Estos lixiviados, esta concentración de residuos que fueron descargados, produjeron una contaminación sin precedentes porque son altas concentraciones de cobre y de metales pesados. Y además, a nivel industrial, a nivel profesional, puedo decirles que es de los procesos más difíciles con los que nos podemos encontrar los que nos dedicamos al tratamiento de agua. Entonces, bueno, la autoridad hizo lo correspondiente en aquel momento, puesto que se presentaron algunas dificultades, algunas complicaciones de salud por parte de la población de aquellos municipios. Reportaron a la Profepa hizo sus propias investigaciones. Sin embargo, el Grupo México solamente fue obligado primero a implementar un programa de saneamiento y también a pagar una multa correspondiente. Entonces, Grupo México
México sí implementó este programa de saneamiento, sin embargo solamente lo hizo por algunos años. Y hasta ahí cumplió, hasta ahí quedó este tema. Las consecuencias de esta contaminación del agua aún después de más de 10 años siguen vigentes y la población sigue sufriendo las afectaciones de esta contaminación, lamentablemente, sin que exista un responsable de Grupo México que haga frente a esta remediación. Continuamos con aspectos de la prevención. Como les decía, se manejan 4 niveles, que son los recomendables a nivel nacional e internacional. Debemos nosotros trabajar en el nivel individual, en el colectivo, en el nacional y en el mundial. En cualquiera de estos niveles hay algo que podemos hacer para el cuidado y la prevención de la contaminación del agua. Por ejemplo, en el ámbito o en el nivel individual, primero podemos comenzar con la concientización, primero de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestras comunidades. También, a pesar de que nuestra huella hídrica es relativamente pequeña en comparación con las industrias, también nosotros tendríamos que analizar nuestra huella hídrica a nivel personal o familiar. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades, muchas costumbres que nosotros tenemos que a lo mejor pueden estar afectando esta huella a nivel nacional, municipal, etc. Entonces, bueno, en el ámbito o en el nivel colectivo es importante la difusión de todos estos temas, puesto que no conocemos lo que no cuidamos. En ese sentido, la difusión abona este papel tan importante, toma este papel importante para el cuidado del agua, además de atender las recomendaciones de las autoridades y pues participar activamente en cada una de estas actividades de la difusión, de las recomendaciones, etcétera, y de la vigilancia de la huella hídrica pues, en todos los niveles. Además, algo muy importante es vigilar el desempeño de las autoridades competentes en relación al agua. En el ámbito nacional, lo que podemos hacer es estudiar la legislación y apostar a una legislación más rígida, más estricta, para la protección de todos nuestros cuerpos de agua y de nuestro volumen de agua que es limitado actualmente, además de establecer la obligatoriedad del reuso en ciertas regiones en donde no contamos con disponibilidad suficiente de este recurso. Además de abonar también, apostarle a la ejecución de penas más estrictas como les había mencionado, y la vigilancia de la remediación, no nada más pagar multas, sino también hacernos conscientes de que pagar multas no es suficiente para el cuidado del agua. A nivel mundial, lo que podemos hacer es universalizar el acceso al agua potable y al saneamiento, que es parte de la Agenda 2030 de la ONU, y mejorar la recopilación e intercambio de los datos entre las naciones. ¿Cómo contribuimos nosotros de manera individual? Bueno, pues les propongo que empecemos por la correcta disposición de contaminantes. ¿De cuáles? De tipo de aceite, productos de limpieza, solventes, pinturas, papel higiénico. Les pongo como referencia la norma ambiental para la Ciudad de México 012, en donde están establecidos cómo y en dónde tienen que ser almacenados y dispuestos todos estos residuos para evitar la contaminación de agua. Evidentemente el agua residual tiene todos estos contaminantes, sin embargo, cada uno de estos contaminantes presenta, si se llega
planta de tratamiento de agua residual concentraciones altas de estos productos, pues va a implicar un problema mayúsculo en los sistemas biológicos de las plantas de tratamiento que más adelante vamos a ver. Entonces, en esta norma se establecen los tipos de recipientes, los volúmenes y en dónde se tienen que disponer. Ahora, vamos a hablar de los mecanismos de control de la contaminación. La prevención, en primer lugar, porque es la más barata, es la más oportuna, tenemos tiempo. Aplicar el principio de que contamina remedia, no paga. No nos es suficiente que alguien llegue a pagar una multa. Necesitamos que se comprometa, que exista ese compromiso y que exista esta responsabilidad de remediar esa contaminación. En tercer lugar, anteponer, como ya lo había mencionado, el reuso por encima de la sobreexplotación, porque ya no tenemos la posibilidad de sobreexplotar más mantos acuíferos, sino tenemos que reusar. Cuarto, combinar instrumentos regulatorios y económicos. Esto porque el reuso del agua hace más factible la recuperación de la inversión en la tecnología. No nada más es reusar por métodos tradicionales, se requiere inversión, se requiere tecnología para el tratamiento de todas las aguas y por tanto es necesario, es fundamental conocer que se va a recuperar esa inversión y en qué tiempo. Además de que se cuentan actualmente con apoyos gubernamentales para quienes optan por esta solución y también se promueve esto que se le llama una economía circular. Ahora, el quinto son los mecanismos de interacción intersectorial, es decir, entre sectores públicos y privados, donde pueden colaborar en ciertos proyectos que más adelante vamos a ver. Y por último, el tratamiento integral y adecuado, es decir, reconocer que para cada problema debe existir una solución en específico, una solución particular, como un traje a la medida. Y bueno, algo que ha sido muy polémico es esta ley general de aguas que el Congreso de la Unión, particularmente el Senado, ha estado promoviendo. En tanto que existe una ley, como dice la infografía, no suma por el agua, es decir, no se contraponen. Recuerden que la Ley General de Aguas es una ley vigente que establece los mecanismos para el suministro y la protección de nuestros cuerpos de agua, considerados nacionales. Entonces, esta ley o esta propuesta de Ley General de Aguas lo que está proponiendo es blindar en esos términos nuestros recursos hídricos, nuestro suministro, la disponibilidad. Entonces, como lo pueden ver, no se contraponen, son leyes que pueden trabajar armónicamente sin que una se cree conflicto para otra. Y bueno, ¿qué podemos hacer en cuanto a la contaminación? Mecanismos de control. Bueno, propongo dos acciones. La primera, denunciar fuentes de contaminación cuando se tenga conocimiento de ello. Se pueden hacer a través de varios medios, a través de correo electrónico o de una llamada anónima, por supuesto. En la Ciudad de México, ustedes pueden tener ahí los teléfonos, en el Estado de México me parece que también tienen, o a nivel nacional podemos optar por estas denuncias ante Profepa y también pues, contamos con este número de Profepa para denunciar. ¿Qué más? Denunciar fugas, porque como lo vieron en algunas diapositivas anteriores, el 37% del agua potable en la Ciudad de México se desperdicia por esta cuestión, por fugas. Entonces, denunciar las fugas nos facilitará, primero que no exista desabasto del recurso y en segundo lugar que los recursos se destinen a fines como el mantenimiento de cada una de las líneas que también nos va a garantizar la calidad del agua.
pasar de lo más divertido. Bueno, lo que más me gusta a mí. Tratamiento de agua residual. Yo lo considero como un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que remueven contaminantes o características no deseadas del agua. Y bueno, del lado derecho podemos ver un esquema general de aguas residuales. Del lado izquierdo hacia el derecho podemos ver que entra el agua residual con todos sus contaminantes, basuras, arenas, grasas, materia orgánica, nitrógeno, fósforo y demás. Va a primero entrar una etapa que se llama pretratamiento, en donde se le va a remover físicamente o químicamente todos estos sólidos, arenas, grasas. Se va a regular la temperatura, el pH, para pasar a la etapa más crítica de un tren de tratamiento, que es la etapa secundaria o el tratamiento secundario, que es en su mayoría donde se encuentra situado el reactor biológico. Este reactor biológico tiene bacterias, tiene microorganismos, porque no nada más son bacterias, son microorganismos encargados de esa degradación de la materia, de la oxidación de la materia orgánica para producir agua tratada. Es decir, toda la materia orgánica que está contenida en las aguas residuales la va a transformar estos microorganismos. ¿Y qué vamos a obtener? Pues vamos a tener agua sin todos estos contaminantes. Ahora, luego del tratamiento secundario, lo que resulta es pues una separación, digamos, o una clarificación, una operación que va a conferirle al agua tratada mejores características de olor, de color, de sabor, de lo que ustedes gusten. Bueno, como les decía, esta etapa de tratamiento secundario es la más importante dentro del tren de tratamiento de agua. Se refiere a digamos que el protagonista es el reactor biológico, en donde se mezcla el agua cruda, que nosotros llamamos agua residual, con los microorganismos y hacen este intercambio metabólico, hacen esa oxidación de la materia orgánica. Entonces podemos ver que hay varios tipos. Del lado izquierdo ustedes pueden ver el tratamiento biológico, tratamiento secundario que cuenta con oxígeno, que es suministrado una corriente de aire en estos reactores. Y del lado derecho pueden ver ustedes los tratamientos en donde no está presente el oxígeno. Eso se les llama anaerobios. Entonces, bueno, aquí del lado superior derecho podemos ver cómo la bacteria hace ese intercambio y los diferentes tipos de reactores que existen. Por ejemplo, existe este reactor anaerobio convencional, existen reactores aerobios secuenciales, es decir, se hace el intercambio, se sedimenta, se separa el agua y se obtiene un líquido. El reactor aerobio, donde se mezcla, como les había mencionado, el agua cruda con el aire y se hace intercambio o degradación biológica y se separa posteriormente. Y las lagunas de oxidación son estos espacios en algunas regiones de México en donde naturalmente, sin necesidad de tener bombas o tener sopladores, ese intercambio se lleva a cabo, evidentemente con un periodo más largo de tiempo. Y bueno, ¿qué tipo de contaminantes son los que le removemos al agua? Principalmente fósforo y nitrógeno, no les llamamos nosotros contaminantes, sino nutrientes en exceso. Nitrógeno y fósforo contribuyen a una condición que a lo mejor muchos estamos familiarizados con ella. Se llama eutrofización y es esta generación o esta proliferación de maleza, ¿no? Proliferación de lirios, como por ejemplo en el lago de Xochimilco, en donde hay pues un exceso de población de lirios. Entonces, el exceso de estos nutrientes, particularmente
particularmente del nitrógeno y del fósforo favorece a eso. ¿Cuál es el problema con los lirios? Bueno, los lirios cuando crecen se forman una capa superior en todos los vasos acuíferos que impide el paso de la luz, por principio de cuentas, y también el intercambio gaseoso entre la vida acuática y el exterior. Entonces ese es un problema gigante, porque pues evidentemente no permite la vida acuática, salvo de esa especie. Además de que los nitratos y los compuestos que derivan de ellos perjudican a la salud humana. Otro contaminante que tenemos que remover es la materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, para su degradación, consume oxígeno disuelto, algo muy importante para la vida acuática, flora y fauna. Además de que esta materia orgánica le va a proporcionar al agua olor y sabor. Entonces eso es indeseable, ¿no?, en el tratamiento de agua. Además de que otro contaminante son las grasas y los aceites. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las grasas son más densas que el agua, tienden a flotar y esto va a impedir el paso del oxígeno, el intercambio de los gases, y además por efectos estéticos. Ahora, la temperatura sí no es algo como literalmente se tenga que remover, sino regular. Regular es la palabra correcta. Se tiene que regular la temperatura, ¿por qué? Para evitar estratificación del agua, que quiere decir que existan diferentes gradientes de agua, de concentración en el agua, y porque disminuye el oxígeno disuelto, que como ya lo he dicho, es muy importante para la vida acuática. Sólidos suspendidos totales son estas partículas coloides que se encuentran en el agua y que es muy importante porque primero para la protección de nuestros equipos mecánicos, las bombas, las cribas, etcétera, etcétera, todo lo que se instala en una planta de tratamiento, para remover olor, porque como los sólidos son más densos que el agua, estos sólidos tienden a sedimentarse en los fondos de cada uno de los tanques o cárcamos de las plantas de tratamiento, y como van envueltos en materia orgánica, entonces al sedimentarse generan estas condiciones anóxicas, que es como lo que comúnmente se le llama cuando el agua se pudre. Entonces todo esto queremos evitarlo en la medida de lo posible. ¿Qué pasos a seguir tenemos, o más bien, qué pasos seguimos nosotros los que nos dedicamos al diseño de las plantas? Primero, del lado de izquierdo tenemos la parte de la planeación, es decir, el paso número 1 es determinar el espacio que se va a dedicar a la planta de tratamiento y también los volúmenes, el caudal. ¿Cuántos metros cúbicos al día vamos a tratar? ¿Cuántos kilogramos por día de contaminantes vamos a remover? ¿Y cuál es el origen de estas aguas? Porque pueden ser de origen industrial, pueden ser de origen doméstico, pueden venir de un hotel, de una cocina industrial, etcétera, etcétera, una granja de pollos, de gallinas, de cerdos. Entonces, el paso número 2 es revisar la normatividad. Vamos a revisar cuál es la normatividad con la que nosotros, nuestro influente de la planta, tiene que cumplir. Entonces, para esto tiene que cumplir las dos condiciones. Primero, que la normatividad debe de estar vigente, y el segundo es que la normatividad con la que nos vamos a basar debe de establecer los límites máximos permisibles de contaminantes en el influente. En el punto número 3 es definir el destino del efluente, es decir, de toda el agua que va a salir de nuestra planta, el agua tratada. Puede ser para varios casos, y eso va a determinar qué normatividad vamos a utilizar. Por ejemplo, puede ser el agua para reuso, para que se cumpla la norma oficial mexicana 001 de Semarnat, que es para la disposición de agua en cuerpos de agua nacional. La norma oficial mexicana 002 de la Semarnat es para descarga en alcantarillado público, y la norma 003 de la Semarnat es para reuso.
con contacto humano y no contacto. Entonces, puede ser que nuestra planta esté destinada para ciertos fines, ya sea el cumplimiento de la normatividad o el reuso, ¿no? Ahora, del lado derecho, les quiero mostrar el cuarto paso, que es la caracterización del influente. Ya conozco qué tengo que cumplir. Ahora necesito conocer qué contaminantes y en qué concentraciones tengo yo en mi agua objetivo, ¿no? En mi agua residual. Entonces se hace un muestreo de análisis físico-químico y se determinan esas concentraciones. El punto número 5 es una vez que yo ya tuve este resultado de este muestreo, hago cálculos y después de hacer cálculos me voy a la prueba piloto, en donde voy a demostrar que estos cálculos que yo hice son correctos, si van a funcionar en el escenario real. Entonces, para eso son las plantas piloto. En el punto número 6 es el diseño de una planta de tratamiento y bueno, es donde se lleva a cabo la ingeniería de detalle, ¿no? Por ejemplo, los aspectos mecánicos, hidráulicos, eléctricos, de control, etcétera, etcétera. Además, de aquí se elabora una filosofía de control, es decir, cómo va a operar mi planta y en qué tiempos, y además se diseñan los instrumentos de mismo. Por último, quiero hablarles de los casos de éxito en México en cuanto al reuso. En la planta de tratamiento Tierra Negra de Tampico, Tamaulipas, se tenía este problema. Pemex tenía este problema porque pues no tenía suficiente disponibilidad de agua. Entonces, ¿qué hizo Pemex? Utilizó el efluente de una planta de tratamiento que ya estaba instalada para poderla incluir, es decir, la metió dentro de su proceso, instaló esta planta de filtración, donde pueden ver del lado derecho superior este tipo de microfiltración, es decir, una separación física de contaminantes, la bombeó hacia otra etapa del proceso que es la osmosis inversa y la ultrafiltración para remover aún más contaminantes. Una parte de esa agua tratada que trató Pemex la mandó hacia el generador de vapor, el sistema de generación de vapor, y otra para sus torres de enfriamiento. Entonces, a través de un residuo, lo que les mencionaba de la economía circular, a través de un residuo, Pemex obtuvo esa agua para sus procesos, porque anteriormente, pues ¿de dónde iba a tomar esa agua? Pues del agua potable. Entonces todos esos metros cúbicos, millones de metros cúbicos que Pemex puede estar utilizando en estos procesos, pues ahora los obtienen de un residuo. Y el último ejemplo, a nivel industrial, a nivel privado, es este ejemplo de una cervecera muy famosa en el estado de Sonora, en donde se tenía la misma agua residual que genera todos estos procesos de producción de cerveza, se utilizaron para meterla a un tren de tratamiento y volverla a utilizar. ¿Para qué? Para dos situaciones. Primero, para la disposición de esta agua residual en un cuerpo de agua nacional, y por eso menciono aquí del lado derecho la norma oficial mexicana 001, porque son las características con las que debe de cumplir, ¿no? Ahora más estricta que antes, por mencionar algunas cosas. Se removió en cada una de las etapas diferentes contaminantes y finalmente también se adicionó estas etapas de ultrafiltración y osmosis para destinarlas a las torres de enfriamiento y a los generadores de vapor. Cada uno de estos equipos requiere ciertos parámetros controlados en esta agua residual. Entonces es muy importante que se tenga control absoluto de estos parámetros, y es así como la cervecera que les menciono pues ha tenido
de la inversión, ¿no? Porque como ya no está utilizando el agua del servicio público, ahora está utilizando sus propios residuos, entonces se ha tenido todo este ahorro. Y bueno, les presento mis referencias. Puedo proporcionarles a ustedes la presentación. Y pues muchísimas gracias por su atención. Además, me gustaría invitarlos a una dinámica de preguntas, son rápidas, no más de 5 minutos. Es un cuestionario para evaluar todo lo que les he comentado, a ver si fue claro. Entonces, bueno, si les parece bien, les explico. Bueno, les comento rápido. En esta dinámica se va a presentar un cuestionario. Primero va a aparecer un código QR con el cual ustedes pueden unir, se registran con su nombre. Va a aparecer en la pantalla algunas preguntas que en su celular pueden contestar, y quien conteste más rápido y correctamente las preguntas va a aparecer en el ranking. Traemos algunos obsequios para los 3 primeros. Para los 3 primeros lugares tenemos obsequios. Nos gustaría mucho que participaran en la dinámica. Aquí está el código QR por si gustan escanearlo, registrarse, para que comience la dinámica. Para los que van llegando, vamos a participar en una dinámica. Si gustan unirse, pueden escanear el código QR que se encuentra en la pantalla para... vamos a tener más libros de regalo. Ya se pudieron unir. Estudiantes que quieran acercarse a participar, tenemos libros de obsequio para la actividad. Acérquense, por favor, participen en la actividad de Derecho. Tenemos más libros para que ustedes puedan tener. Acérquense a participar en la actividad, les vamos a regalar libros por su participación. ¿Listo? Vamos a esperar más. Ok, en su teléfono. Acérquense, tenemos libros por su participación en la actividad de Derecho. Vamos a apoyar a nuestros compañeros de Derecho. Apoyemos a nuestros compañeros de Derecho. Acérquense a la actividad, les van a obsequiar unos libros. Hay obsequio de libros, estudiantes, acérquense a participar acá con nosotros en la actividad. Vamos a apoyar a nuestros compañeros de la licenciatura de Derecho. Vamos, acérquense.
obsequiar libros. Acérquense a la actividad. Listo. Ya estamos casi listos para comenzar con la dinámica. Una vez que comience el juego, en su teléfono va a aparecer las opciones en colores de las respuestas. Yo las voy a leer y les voy a mencionar cuál es la respuesta. Es de opción múltiple. Ustedes pueden elegir y bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Qué nos falta? Ok, ¿podemos comenzar entonces? Acérquense a la actividad de Derecho, estudiantes. Miren, les van a obsequiar libros. Vamos a apoyar a nuestros compañeros. Acciones de prevención es el título de la ponencia y pregunta número 1, son 5. ¿Cuáles son los artículos de la Constitución que hablan sobre el agua? A, cuarto, 13 y 200. B, 4. Oh Dios, ¿qué pasó aquí? Es la conexión. Sí. Azul, 4, 27 y 115. Otra vez. Amarillo, 4, 32 y 40. O D, que es la verde, ninguna de las anteriores. ¿Sí se ven aquí en la pantalla las opciones? Bueno. Entonces seleccionan el color y ya estamos listos. Muy bien, la respuesta correcta es la B. Cuarto, 27 y 115. Siguiente pregunta. Bueno, primero vamos a ver quién ganó. Natalia. ¿Quién es Natalia? Felicidades, Natalia, en primer lugar. Pregunta número 2. Según datos de Conagua del 2021, ¿cuántos acuíferos han sido sobreexplotados en el país? A, 157, B, 400, C, 700 y D, ninguna de los anteriores. Perfecto. ¡Ay, qué bien! Todos afinamos a eso. Bien, Natalia. Felicidades. Llamados, Natalia. ¿Qué es estrés hídrico y cuál sería la solución para revertirlo en nuestro país? La opción 1 dice cantidad de agua contaminada y para revertirlo lo mejor es sobreexplotar más. La opción azul dice relación entre el agua utilizada y el agua disponible y la solución sería el reuso. La opción C dice cantidad de agua que gastamos y la solución sería invertir en sector privado. Y la B, pues ninguna de las anteriores. Bien, felicidades. Vamos a ver quién ganó. Salvador, ¿quién es Salvador? La penúltima. ¿Cuáles son los contaminantes del agua residual que se remueven durante el tratamiento convencional de agua? ¿Ok? Respuesta roja, materia orgánica, nutrientes y sólidos suspendidos.
azul, temperatura, olor y oxígeno disuelto, C, la amarilla, esmaltes, grasas y aceites, o la verde, ninguna de las anteriores. Casi, casi. Muy bien. Bravo, compañeros. Vamos a ver quién ganó. Salvador. Muy bien, Salvador. Felicidades. Y la última. ¿De dónde se obtiene Pemex el agua para sus procesos en Tamaulipas? La roja, del sistema de agua potable municipal, la azul, del afluente de la Petá municipal, o la amarilla, del mar. La verde, ninguna de las anteriores. Muy bien, compañeros. Vamos a ver quién ganó. Okay, vamos a ver por el tercer lugar. Tania. ¡Felicidades, Tania! El primer lugar es para Manuel. ¿Quién es Manuel? A todos por participar. Todos los que participaron pueden pasar a tomar libros. Están muy interesantes los libros. Muchas gracias, compañeros, por su invitación y su participación. Tania.